A veces creemos que ser una buena persona significa decir siempre que sí, sonreír aunque estemos cansados, aceptar lo que otros quieren, incluso cuando en el fondo sabemos que algo no está bien. Durante años muchas personas viven así, intentando agradar, intentando evitar conflictos, intentando ser buenos. Pero aquí hay una verdad que los estoicos entendieron hace más de 2000 años. Ser bueno no significa ser ingenuo. Ser amable no significa permitir que el mundo te use. La verdadera sabiduría está en algo mucho más profundo. Aprender a vivir con inteligencia interior. Los antiguos filósofos estoicos observaban la vida con una calma extraordinaria. Ellos sabían que el mundo puede ser duro, impredecible, incluso injusto. Pero también sabían algo poderoso, que una mente clara, una mente disciplinada, es más fuerte que cualquier tormenta. Porque cuando aprendes a pensar con claridad, dejas de reaccionar a todo, dejas de vivir para complacer a todos y comienzas a vivir con propósito. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Alguna vez has sentido que das demasiado, pero recibes muy poco a cambio? ¿Que tu bondad a veces parece convertirse en debilidad ante los ojos de otros? Si es así, no estás solo. Hoy vamos a explorar 15 lecciones estoicas que pueden cambiar la forma en que ves tu vida, tus relaciones y tu propio poder interior. No para volverte frío, no para volverte egoísta, sino para convertirte en algo mucho más raro en este mundo, una persona verdaderamente sabia. Y todo comienza con una simple pero poderosa idea. Lección 1. No confundas bondad con debilidad. Durante mucho tiempo, muchas personas han creído que ser bueno significa soportarlo todo. Significa aceptar lo que otros dicen sin cuestionarlo, ceder siempre para evitar conflictos y poner las necesidades de todos por encima de las propias. Pero los estoicos entendieron algo muy distinto hace siglos. Para ellos, la bondad verdadera no nace de la debilidad, sino de la fortaleza interior. Una persona sabia puede ser amable, respetuosa y compasiva, pero al mismo tiempo puede ser firme, clara y profundamente consciente de su propio valor. La diferencia entre bondad y debilidad es sutil, pero cambia completamente la forma en que vives tu vida. Cuando una persona confunde bondad con debilidad, empieza a vivir para la aprobación de los demás. Dice sí cuando quiere decir no. Sonríe cuando en realidad se siente agotada. Acepta responsabilidades que no le pertenecen. Y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a perder algo muy valioso: su propia paz interior. Los estoicos observaban este patrón humano con gran claridad. Ellos sabían que el deseo de agradar a todos puede convertirse en una prisión silenciosa. Cuando tu felicidad depende de que los demás estén satisfechos contigo, tu mente deja de ser libre. Empiezas a vivir reaccionando a las expectativas externas en lugar de actuar desde tu propia sabiduría. Y la ironía es que cuanto más intentas agradar a todos, menos respeto recibes. Las personas, consciente o inconscientemente, perciben cuando alguien no tiene límites claros. Por eso los estoicos enseñaban que la verdadera bondad debe estar acompañada de inteligencia. No basta con tener un buen corazón, también necesitas una mente clara. Imagina por un momento un árbol fuerte en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia golpea sus hojas, pero el árbol permanece firme porque sus raíces son profundas. No necesita demostrar su fuerza gritando contra el viento. Simplemente se mantiene en su lugar. Así es la verdadera bondad estoica. Es tranquila, serena y estable. No busca aprobación constante porque su raíz está en el carácter, no en la opinión de otros. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia y también uno de los filósofos estoicos más respetados, escribió algo que resume esta idea de forma extraordinaria. La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. Observa la profundidad de esta frase. No se trata de responder con odio. Tampoco se trata de permitir que alguien te maltrate sin reaccionar. Se trata de algo mucho más inteligente. Se trata de proteger tu carácter sin permitir que la conducta de otros controle tu mente. Una persona verdaderamente sabia no se convierte en amarga por la injusticia de otros, pero tampoco permite que su bondad sea explotada una y otra vez. Aquí aparece una pregunta importante que vale la pena reflexionar con calma. ¿Alguna vez has aceptado algo que en
realidad no querías solo para evitar incomodar a alguien. Tal vez aceptaste una invitación cuando estabas cansado. Tal vez asumiste una responsabilidad que no te correspondía. Tal vez escuchaste críticas injustas en silencio porque no querías generar tensión. En el momento puede parecer más fácil ceder. Parece la opción más pacífica. Pero dentro de ti aparece una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Ese sentimiento es tu conciencia recordándote que estás ignorando tus propios límites. Los estoicos creían que cada ser humano tiene una brújula interior que le indica lo correcto. Cuando la ignoras constantemente, empiezas a sentir frustración, cansancio emocional e incluso resentimiento hacia los demás. Pero cuando aprendes a escuchar esa voz interior, tu vida cambia de forma silenciosa pero poderosa. Empiezas a actuar con más claridad. Empiezas a elegir cuándo ayudar y cuándo retirarte. Y lo más interesante es que tu relación con los demás se vuelve más auténtica. Porque cuando una persona siempre dice sí, sus palabras pierden valor. Pero cuando alguien dice sí solo cuando realmente quiere ayudar, su apoyo se vuelve mucho más significativo. Los estoicos también comparaban la vida con un río. El río fluye con calma, da vida a los campos y nutre todo a su alrededor. Pero el río también tiene un cauce. Si no lo tuviera, el agua se desbordaría y todo se convertiría en caos. Tus límites funcionan exactamente de la misma manera. No están diseñados para separar o alejar a las personas, sino para mantener el equilibrio en tu vida. Cuando estableces límites claros, proteges tu energía, tu tiempo y tu mente. Y esas tres cosas son más valiosas de lo que muchas personas imaginan. Tu tiempo es limitado, tu energía es finita, y tu mente es el espacio donde se construyen todas tus decisiones. Si permites que cualquiera entre y perturbe ese espacio, será muy difícil vivir con serenidad. Pero cuando aprendes a proteger tu mente, algo curioso comienza a suceder. Las personas empiezan a respetarte más. No porque te hayas vuelto frío o distante, sino porque transmites claridad. Y la claridad es una forma silenciosa de poder. Las personas perciben cuando alguien sabe quién es y qué está dispuesto a aceptar. Así que recuerda esta primera lección estoica con mucha atención. No necesitas demostrar tu bondad sacrificando tu dignidad. Puedes ser amable y firme al mismo tiempo. Puedes ayudar a otros sin abandonarte a ti mismo. Puedes escuchar con respeto y aún así decir no cuando algo no está alineado con tu paz interior. Cuando tu bondad nace de la inteligencia, deja de ser debilidad y se convierte en una forma profunda de sabiduría. Y esa sabiduría es el primer paso para dejar de vivir intentando agradar al mundo y comenzar a vivir guiado por tu propia mente. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 2. Lección 2. No todos merecen acceso a tu vida. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida es esta. No todas las personas que entran en tu vida merecen quedarse en ella. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros creemos que debemos ser abiertos con todos, pacientes con todos y comprensivos con todos. Pensamos que cerrar una puerta o crear distancia es algo cruel o egoísta. Pero los estoicos tenían una visión mucho más clara sobre este tema. Ellos entendían que tu paz interior es uno de los recursos más valiosos que posees. Y protegerla no es egoísmo, es sabiduría. En la vida encontrarás muchos tipos de personas. Algunas te inspirarán, te apoyarán y te ayudarán a crecer. Pero también encontrarás personas que constantemente traen drama, negatividad y caos a tu mente. Personas que critican más de lo que construyen. Personas que toman más de lo que dan. Personas que parecen alimentarse de la energía de los demás. Los estoicos observaban cuidadosamente estas dinámicas humanas. Sabían que el entorno influye profundamente en la mente. Si pasas demasiado tiempo rodeado de personas negativas, poco a poco su forma de ver el mundo comienza a filtrarse en tu propia forma de pensar. No sucede de inmediato. Es algo lento, casi invisible, pero con el tiempo empieza a afectar tu estado de ánimo, tu confianza y tu claridad mental. Por eso el filósofo estoico Epicteto enseñaba algo muy importante. Sé cuidadoso con las compañías que eliges, porque las personas con las que caminas moldean tu carácter.
Esta enseñanza no se trata de juzgar o despreciar a los demás. Se trata de reconocer que cada ser humano está en un camino distinto. Algunas personas están trabajando en su crecimiento interior, aprendiendo a ser más conscientes y responsables de sus acciones. Pero otras todavía están atrapadas en patrones de queja, victimismo o manipulación. Y si no eres consciente de esto, puedes terminar cargando con problemas que nunca fueron tuyos. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. En ese jardín crecen tus pensamientos, tus emociones y tus sueños. Si permites que cualquier persona entre sin cuidado, algunas de ellas comenzarán a plantar semillas de duda, miedo o resentimiento. Con el tiempo, esas semillas pueden crecer y llenar tu mente de maleza emocional. Pero si cuidas tu jardín con atención, eliges qué semillas permites plantar. Algunas personas traerán semillas de motivación, esperanza y sabiduría. Y esas son las personas que vale la pena mantener cerca. Los estoicos sabían que proteger tu mente no significa aislarte del mundo. Significa ser selectivo con aquello que permites entrar en tu vida. Significa reconocer cuando una relación te está ayudando a crecer y cuando simplemente está drenando tu energía. Muchas personas temen establecer distancia porque tienen miedo de parecer frías o indiferentes. Pero la distancia no siempre es un acto de rechazo. A veces es un acto de respeto hacia uno mismo. Es reconocer que tu tiempo y tu energía no son infinitos. Cada conversación, cada interacción y cada relación ocupa espacio dentro de tu mente. Si llenas ese espacio con personas que constantemente traen conflicto o negatividad, será muy difícil mantener la serenidad que los estoicos consideraban esencial para una vida sabia. Marco Aurelio, quien gobernaba un imperio lleno de conflictos, escribió algo muy revelador en sus meditaciones. La tranquilidad de tu mente depende de las cosas que decides permitir en ella. Observa la profundidad de esa idea. No todo lo que ocurre a tu alrededor está bajo tu control, pero sí puedes decidir cuánto espacio ocupan ciertas personas en tu mente. Esto significa que no necesitas discutir con todos, ni convencer a todos, ni mantener cerca a todos. Algunas relaciones simplemente no están destinadas a acompañarte en todo tu camino. Y eso está bien. De hecho, es una parte natural de la vida. Piensa en las estaciones del año. La primavera trae flores nuevas, el verano trae crecimiento, el otoño deja caer hojas que ya no son necesarias, y el invierno limpia el paisaje para que algo nuevo pueda surgir. Las relaciones humanas también pasan por estaciones similares. Algunas personas llegan para enseñarte algo importante y luego siguen su propio camino. Otras permanecen más tiempo porque comparten valores similares. Pero tratar de mantener todas las relaciones a cualquier costo solo genera agotamiento emocional. Aquí aparece una pregunta importante para reflexionar con honestidad. ¿Hay alguien en tu vida cuya presencia constantemente te deja más cansado que en paz? Tal vez después de hablar con esa persona sientes tensión, frustración o una sensación extraña de pesadez. Los estoicos dirían que ese sentimiento es una señal importante que no debes ignorar. Tu mente está intentando protegerse. Aprender a crear límites en las relaciones no significa que dejes de ser amable. Puedes seguir tratando a las personas con respeto, pero al mismo tiempo decidir cuánto acceso tienen a tu tiempo, tu energía y tu mundo interior. Algunas personas merecen conversaciones profundas, otras solo necesitan saludos cordiales, y unas pocas merecen tu confianza completa. Esta sabiduría puede parecer simple, pero cambia profundamente la forma en que vives. Cuando dejas de intentar mantener cerca a todos, tu mente se vuelve más ligera. Tu energía comienza a dirigirse hacia las personas y actividades que realmente aportan algo positivo a tu vida, y de repente descubres algo muy poderoso. La paz no viene de agradar a todos, sino de rodearte de aquello que fortalece tu mente. Así que recuerda esta segunda lección estoica. No todos merecen acceso a tu vida. Y reconocer esto no te convierte en una mala persona. Te convierte en alguien que entiende el valor de su propia paz interior. Porque cuando proteges tu mente con sabiduría, comienzas a construir una vida mucho más tranquila, mucho más clara y mucho más auténtica. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 3, donde descubrirás una idea estoica que puede cambiar completamente la forma en
que reaccionas ante la crítica y la opinión de los demás. Lección 3. No vivas para la opinión de los demás. Una de las cadenas más invisibles que existen en la vida humana es el deseo constante de aprobación. Muchas personas pasan años, incluso décadas, tomando decisiones basadas no en lo que realmente consideran correcto, sino en lo que creen que los demás aprobarán. Elegimos palabras con cuidado para evitar críticas. Cambiamos nuestras acciones para encajar en las expectativas de otros y, poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida que no nos pertenece del todo. Los estoicos entendieron este fenómeno con una claridad impresionante. Para ellos, la búsqueda obsesiva de aprobación era una de las principales fuentes de ansiedad y sufrimiento. Epicteto enseñaba que si deseas mejorar tu vida, debes estar dispuesto a ser considerado extraño por muchas personas. Esta idea puede parecer incómoda al principio, pero contiene una verdad profunda. Cuando comienzas a vivir guiado por principios propios, inevitablemente algunas personas no lo entenderán. Algunas te criticarán, otras te cuestionarán y algunas incluso se alejarán. Pero los estoicos dirían que eso es parte natural de vivir con integridad, porque cuando tu identidad depende completamente de la opinión de los demás, tu tranquilidad se vuelve extremadamente frágil. Cada comentario negativo puede perturbarte. Cada crítica puede quedarse girando en tu mente durante horas o incluso días. Y en ese estado, tu mente deja de ser un lugar de calma y se convierte en un campo de batalla lleno de pensamientos sobre lo que otros piensan de ti. Marco Aurelio reflexionaba mucho sobre este problema. Él gobernaba uno de los imperios más grandes del mundo, lo que significaba que millones de personas tenían opiniones sobre sus decisiones. Si hubiera intentado agradar a todos, habría vivido en constante frustración. Por eso escribió una reflexión simple pero poderosa en su diario. No pierdas más tiempo preguntándote cómo deberías ser una buena persona. Simplemente sé una. Esta frase encierra una enseñanza profunda. En lugar de gastar tu energía tratando de convencer a otros de tu valor, enfócate en vivir de acuerdo con tus principios. Cuando tu carácter es claro, la opinión de los demás pierde gran parte de su poder sobre ti. Imagina por un momento que caminas por una ciudad llena de espejos. Cada espejo refleja una versión distinta de tu imagen. Algunos espejos distorsionan tu rostro, otros lo exageran y algunos incluso lo deforman. Si confiaras completamente en esos reflejos para saber quién eres, vivirías confundido. Un espejo diría que eres demasiado alto, otro que eres demasiado bajo, otro que eres extraño. Pero ninguno de esos reflejos define realmente quién eres. Las opiniones humanas funcionan de una manera muy similar. Cada persona ve el mundo a través de sus propias experiencias, inseguridades y expectativas. Cuando alguien te critica, muchas veces está reaccionando desde su propia historia personal, no desde una verdad absoluta sobre ti. Los estoicos sabían que intentar controlar la opinión de los demás es una batalla imposible. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Siempre habrá alguien que interprete tus acciones de forma negativa. Y aceptar esto es una forma profunda de libertad. Porque cuando entiendes que no puedes controlar lo que otros piensan, puedes dejar de gastar energía intentando hacerlo. En lugar de eso, puedes enfocarte en lo único que realmente está bajo tu control: tus acciones y tus decisiones. Aquí aparece una pregunta importante para reflexionar con honestidad. ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado influenciadas por el miedo a lo que otros pensarán? Tal vez no expresaste una idea por miedo a ser juzgado. Tal vez elegiste un camino profesional para cumplir expectativas familiares. Tal vez evitaste hacer algo que realmente deseabas porque temías la crítica de otros. Este tipo de decisiones son mucho más comunes de lo que imaginamos. Pero los estoicos recordaban constantemente que la vida es demasiado corta para vivir bajo la sombra de la opinión ajena. Tu tiempo en este mundo es limitado, y cada día que pasa es una oportunidad para vivir con autenticidad. Cuando comienzas a aceptar esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir una especie de tranquilidad nueva. Ya no necesitas convencer a todos de que tienes razón. Ya no necesitas explicar cada una de tus decisiones.
Simplemente actúas con claridad y permites que el tiempo revele el valor de tus acciones. Esto no significa ignorar toda crítica. Los estoicos no eran arrogantes ni cerrados a aprender. Si una crítica contiene verdad, la aceptaban con humildad y la utilizaban para mejorar. Pero si una crítica venía de la ignorancia, la envidia o la incomprensión, simplemente la dejaban pasar como el viento que atraviesa un campo abierto. Esa es una forma extraordinaria de libertad mental. Significa que tu paz interior no depende del aplauso ni del rechazo de los demás. Depende únicamente de la relación que tienes con tu propia conciencia. Y cuando esa relación es clara, el mundo exterior pierde gran parte de su capacidad de perturbarte. Así que recuerda esta tercera lección estoica con atención. No vivas para la opinión de los demás. Vive para la claridad de tu propio carácter. Porque cuando tu mente deja de buscar aprobación constantemente, se abre un espacio enorme para algo mucho más importante. Vivir con autenticidad, serenidad y verdadera libertad interior. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 4, donde descubrirás una enseñanza estoica que puede transformar completamente la manera en que enfrentas los conflictos y las provocaciones de otras personas. Lección 4. Quien controla sus emociones, controla su vida. Hay momentos en la vida en los que una sola emoción puede cambiar completamente el rumbo de nuestro día. Una palabra dura, una crítica inesperada, una injusticia pequeña, y de repente sentimos que algo dentro de nosotros se enciende. La voz se eleva, el corazón se acelera, y la mente comienza a llenarse de pensamientos que giran una y otra vez. Muchos conflictos, muchas decisiones de las que luego nos arrepentimos, nacen exactamente en ese instante. Los estoicos comprendían este fenómeno humano con una claridad extraordinaria. Ellos sabían que las emociones no son el enemigo, pero también sabían que cuando una emoción toma el control completo de la mente, la sabiduría desaparece por un momento. Por eso repetían una idea simple pero poderosa. Quien aprende a gobernar sus emociones, aprende a gobernar su vida. Esto no significa convertirse en una persona fría o insensible. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones. Lo que buscaban era comprenderlas y dirigirlas con conciencia. Para ellos, una mente sin control emocional era como un barco en medio del océano sin timón. El viento puede empujarlo en cualquier dirección y cada ola puede cambiar su rumbo. Pero un barco con timón puede atravesar incluso mares difíciles con estabilidad. Imagina por un momento una situación muy común. Alguien dice algo que te ofende. Tal vez es un comentario injusto, una crítica exagerada o una provocación directa. En ese instante, tu mente tiene dos caminos posibles. El primero es reaccionar inmediatamente, responder con ira, elevar la voz, defender tu orgullo. Ese camino es rápido, casi automático, pero casi siempre termina creando más conflicto, más tensión y más arrepentimiento. El segundo camino es mucho más difícil, pero también mucho más poderoso. Es el camino de la pausa, un momento de silencio interior antes de responder. Los estoicos practicaban esta pausa como si fuera un entrenamiento mental. Sabían que entre lo que ocurre y nuestra reacción existe un pequeño espacio, y en ese espacio vive nuestra libertad. Epicteto enseñaba que no nos afectan las cosas que suceden, sino la forma en que interpretamos lo que sucede. Esta idea parece simple, pero cambia completamente la manera de entender las emociones. Cuando alguien te critica, por ejemplo, la crítica en sí misma no tiene poder absoluto sobre ti. El poder aparece cuando tu mente decide interpretarla como un ataque personal, una amenaza o una humillación. Pero si aprendes a observar esa crítica con calma, puedes verla desde otra perspectiva. Tal vez esa persona está hablando desde su propio enojo. Tal vez está proyectando sus propias inseguridades. Tal vez simplemente no entiende la situación completa. Cuando empiezas a mirar los eventos con esa distancia mental, la intensidad de muchas emociones comienza a disminuir. Marco Aurelio practicaba este tipo de reflexión constantemente. En medio de guerras, conflictos políticos y enormes responsabilidades, se recordaba a sí mismo algo muy importante. La mejor forma de vengarse de una provocación es no parecerse a quien la hizo.
Esto significa que cuando alguien actúa con ira, responder con más ira solo multiplica el problema. Pero responder con calma rompe completamente ese ciclo. Es como apagar un fuego en lugar de alimentarlo con más combustible. Aquí aparece una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida reaccionaste con emoción intensa y después pensaste, ojalá hubiera respondido de otra manera? Es una experiencia muy común. En el calor del momento las palabras salen rápido, pero cuando la emoción se calma, la mente vuelve a ver la situación con más claridad. Los estoicos querían acortar ese proceso. Querían que la claridad apareciera antes de la reacción, no después. Por eso entrenaban su mente diariamente. Practicaban observar sus pensamientos, cuestionar sus interpretaciones y recordar que ninguna emoción dura para siempre, si no la alimentamos constantemente. Una forma sencilla de entender esto es imaginar tus emociones como nubes en el cielo. Algunas nubes son ligeras y pasan rápido. Otras son oscuras y parecen cubrir todo el horizonte. Pero incluso las tormentas más intensas terminan pasando. El cielo siempre permanece detrás de ellas. Tu mente funciona de una forma similar. Las emociones aparecen, cambian y desaparecen. Pero si te identificas completamente con ellas, puedes sentir que esa tormenta emocional es todo lo que existe. Los estoicos aprendían a recordar que ellos eran el cielo, no la tormenta. Cuando entiendes esto, algo muy interesante ocurre. Empiezas a notar que muchas situaciones que antes provocaban reacciones intensas ya no tienen el mismo poder sobre ti. Una crítica ya no te destruye el día. Una provocación ya no te obliga a responder con agresividad. Un problema inesperado ya no se siente como el fin del mundo. En lugar de reaccionar impulsivamente, empiezas a responder con calma. Y esa diferencia entre reaccionar y responder cambia completamente la calidad de tu vida. Porque cuando tus emociones gobiernan tu mente, tu vida se vuelve impredecible. Pero cuando tu mente aprende a observar y dirigir tus emociones, tu vida comienza a moverse con más claridad y equilibrio. Así que recuerda esta cuarta lección estoica con atención. No puedes controlar todo lo que sucede en el mundo, pero sí puedes aprender a controlar cómo respondes a lo que sucede. Y esa habilidad, más que cualquier otra, puede transformar la forma en que experimentas la vida cada día. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 5, donde descubrirás una idea estoica que puede cambiar completamente la manera en que manejas las decepciones y las expectativas en tus relaciones. Lección 5. Espera menos de los demás y encontrarás más paz. Una de las fuentes más silenciosas de sufrimiento en la vida no es lo que las personas hacen, sino lo que esperábamos que hicieran. Muchas decepciones nacen de expectativas invisibles. Esperamos que los demás nos comprendan sin tener que explicarlo. Esperamos que respondan a nuestra bondad con la misma intensidad. Esperamos que actúen con el mismo nivel de conciencia, responsabilidad o sensibilidad que nosotros intentamos tener. Pero la vida, y especialmente la naturaleza humana, rara vez funciona de esa manera. Los estoicos entendían esta realidad con una claridad sorprendente. Para ellos, gran parte del dolor emocional que experimentamos no proviene directamente de los actos de otras personas, sino de la distancia entre lo que esperábamos y lo que realmente ocurrió. Cuando nuestras expectativas son demasiado altas o demasiado específicas, la decepción se vuelve casi inevitable. Marco Aurelio reflexionaba mucho sobre esto. Él sabía que gobernar un imperio significaba tratar diariamente con personas ambiciosas, egoístas, impacientes o incluso deshonestas. Pero en lugar de sorprenderse constantemente por ese comportamiento, decidió adoptar una perspectiva diferente. Cada mañana se recordaba a sí mismo algo muy simple, pero profundamente sabio. Hoy me encontraré con personas egoístas, ingratas, arrogantes o impacientes. No porque el mundo sea terrible, sino porque los seres humanos son imperfectos. Al aceptar esta realidad desde el inicio del día, Marco Aurelio se preparaba mentalmente para no reaccionar con frustración. Cuando esas situaciones aparecían, no significaba que aprobara el mal comportamiento, pero sí significaba que ya no se sorprendía por él. Y cuando dejas de sorprenderte por algo, ese algo pierde gran parte de su poder para perturbarte. Imagina por un momento que tienes un vaso lleno de agua.
Si esperas que alguien lo sostenga con cuidado y esa persona lo deja caer, el agua se derrama y el suelo se moja. Pero si sabías desde el principio que esa persona era descuidada, probablemente habrías sostenido el vaso tú mismo o habrías aceptado la posibilidad de que el agua se derramara. La diferencia no está en el accidente, sino en la expectativa previa. Los estoicos aplicaban esta misma lógica a las relaciones humanas. Ellos entendían que cada persona actúa según su propio nivel de conciencia, su educación, sus experiencias y sus emociones del momento. Esperar que todos actúen con la misma sabiduría o sensibilidad que nosotros puede ser una receta constante para la frustración. Esto no significa que debas aceptar cualquier comportamiento sin cuestionarlo. Los estoicos no defendían la pasividad frente a la injusticia, pero sí enseñaban que la paz interior comienza cuando aceptas que no puedes controlar cómo actúan los demás. Solo puedes controlar cómo respondes tú. Aquí aparece una reflexión importante que puede cambiar la forma en que ves muchas relaciones. Cuando haces algo bueno por alguien, ¿lo haces porque realmente quieres hacerlo o porque esperas algo a cambio? Muchas veces creemos que nuestras acciones son completamente desinteresadas, pero en el fondo existe una pequeña expectativa. Tal vez esperamos gratitud, reconocimiento o reciprocidad. Cuando esa respuesta no llega, aparece una sensación de decepción. Pero los estoicos proponían una forma diferente de actuar. Si decides ayudar a alguien, hazlo porque es lo correcto, no porque esperas que esa persona te devuelva algo. Cuando actúas de esa manera, tu paz interior deja de depender de la reacción de los demás. Tu acción se convierte en un reflejo de tu carácter, no en una inversión esperando retorno. Epicteto hablaba con frecuencia sobre este tipo de libertad mental. Decía que cuando entregas algo esperando una recompensa emocional, en realidad estás entregando también tu tranquilidad. Porque en ese momento tu bienestar depende de una reacción externa que no puedes controlar. Pero cuando haces lo correcto simplemente porque refleja tus valores, tu tranquilidad permanece intacta, independientemente de cómo respondan los demás. Esta perspectiva cambia profundamente la forma en que experimentas la vida. Empiezas a comprender que muchas decepciones no eran inevitables, sino que nacían de expectativas silenciosas que nadie más conocía. Las personas no fallaron necesariamente, simplemente actuaron de acuerdo con quienes eran en ese momento. Cuando aceptas esto, algo dentro de ti comienza a relajarse. Dejas de interpretar cada acción de los demás como una traición personal. Dejas de sentir que el mundo constantemente te debe algo. Y en su lugar, comienzas a ver las relaciones con más claridad y realismo. Algunas personas superarán tus expectativas y te sorprenderán con su generosidad. Otras no estarán a la altura de lo que imaginabas. Pero cuando tus expectativas son más flexibles, ninguna de esas situaciones destruye tu paz interior. Es como caminar bajo la lluvia con un paraguas. No puedes detener la lluvia, pero puedes prepararte para ella. Los estoicos entendían que la vida está llena de comportamientos impredecibles, emociones humanas y errores inevitables. Pero también sabían que una mente preparada sufre mucho menos que una mente que espera perfección constante. Así que recuerda esta quinta lección estoica con atención. Espera menos de los demás y encontrarás más paz. No porque las personas cambien, sino porque tu mente deja de luchar contra la naturaleza imperfecta del mundo. Y cuando dejas de exigir que todos actúen exactamente como tú deseas, descubres algo sorprendente. La vida se vuelve más ligera, más tranquila y mucho más fácil de aceptar tal como es. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 6, donde descubrirás una enseñanza estoica que puede transformar la manera en que enfrentas la injusticia y el comportamiento difícil de otras personas. Lección 6. No te tomes todo de forma personal. Una de las trampas más comunes de la mente humana es creer que todo gira alrededor de nosotros. Cuando alguien es frío, pensamos que nos desprecia. Cuando alguien critica, creemos que nos ataca directamente. Cuando alguien se aleja, asumimos que hicimos algo mal. Poco a poco, nuestra mente empieza a interpretar muchas situaciones como si fueran personales, como si cada palabra
o cada acción de los demás estuviera dirigida específicamente contra nosotros. Los estoicos entendían que esta forma de pensar crea una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. En realidad, la mayoría de las acciones humanas tienen mucho más que ver con la mente de quien la realiza que con la persona que la recibe. Cada individuo vive dentro de su propio mundo interior. Sus pensamientos están influenciados por sus experiencias pasadas, sus inseguridades, sus expectativas y su estado emocional del momento. Cuando alguien actúa con impaciencia, muchas veces no se debe a algo que tú hiciste. Tal vez esa persona tuvo un día difícil. Tal vez está lidiando con preocupaciones que tú ni siquiera conoces. O tal vez simplemente está reaccionando desde su propio carácter. Pero cuando interpretas automáticamente su comportamiento como un ataque personal, tu mente empieza a crear una historia que puede no tener nada que ver con la realidad. Epicteto enseñaba una idea muy poderosa sobre este tema. Decía que cuando alguien te critica o te insulta, debes recordar que esa persona está actuando de acuerdo con lo que cree que es correcto o razonable en ese momento. Puede estar equivocado, por supuesto, pero desde su perspectiva, su comportamiento tiene sentido. Cuando comprendes esto, algo interesante ocurre. Empiezas a darte cuenta de que muchas palabras que antes te herían profundamente ya no tienen el mismo peso, porque ya no las interpretas como una verdad absoluta sobre ti, sino como una expresión del mundo interior de otra persona. Imagina por un momento que alguien camina por la calle usando gafas con un cristal rojo. Todo lo que vea tendrá un tono rojizo. Los árboles, los edificios, las personas, todo parecerá teñido por ese color. Si esa persona describe el mundo diciendo que todo es rojo, en realidad no está describiendo el mundo tal como es, sino el filtro a través del cual lo está viendo. Las opiniones y reacciones humanas funcionan de una manera muy similar. Cada persona observa la realidad a través de sus propios filtros mentales. Cuando alguien habla con enojo o desprecio, muchas veces ese enojo ya existía dentro de esa persona antes de que tú aparecieras en la escena. Los estoicos aprendían a reconocer esos filtros y por eso no se tomaban cada comentario de manera personal. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cuando alguien comete un error o actúa con injusticia, lo mejor que puedes hacer es recordar que esa persona está actuando según su comprensión del bien y del mal. Puede que esa comprensión sea limitada o equivocada, pero sigue siendo la guía que esa persona tiene en ese momento. Esta perspectiva no significa justificar comportamientos dañinos. Los estoicos no defendían tolerar abusos o injusticias sin reaccionar, pero sí enseñaban que entender la naturaleza humana te permite responder con más calma y claridad. Cuando no tomas todo como algo personal, tu mente gana espacio para observar la situación con más objetividad. Por ejemplo, imagina que alguien te critica en público. Si reaccionas pensando inmediatamente que es un ataque personal, es probable que respondas con ira o defensividad. Pero si haces una pausa y consideras que esa persona podría estar proyectando sus propias frustraciones o inseguridades, la situación cambia completamente. De repente, ya no sientes la misma necesidad de defender tu ego. Puedes escuchar con calma, evaluar si hay algo útil en la crítica y dejar pasar el resto. Este tipo de control mental no aparece de la noche a la mañana. Los estoicos lo desarrollaban como un entrenamiento diario. Cada vez que enfrentaban una situación difícil, se recordaban a sí mismos que la mente humana es compleja y que muchas acciones nacen de emociones momentáneas, no de intenciones profundas contra ellos. Aquí aparece una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida te has preocupado durante horas por algo que alguien dijo, solo para descubrir después que esa persona ni siquiera pensaba mucho en ello? Es una experiencia sorprendentemente común. Nuestra mente puede amplificar una pequeña interacción hasta convertirla en un problema enorme. Pero cuando aprendes a observar esas situaciones con distancia, muchas de ellas pierden su intensidad rápidamente. Los estoicos comparaban este proceso con observar una nube pasar por el cielo. La nube aparece, ocupa tu campo de visión durante un momento y luego continúa su camino. Si intentaras detenerla o atraparla, solo terminarías frustrado.
Pero si simplemente la observas pasar, el cielo vuelve a quedar despejado. De la misma manera, muchos comentarios o acciones de los demás solo necesitan ser observados y luego dejados ir. Cuando desarrollas esta habilidad, tu vida cambia de manera silenciosa pero profunda. Dejas de cargar con opiniones que no te pertenecen. Dejas de interpretar cada gesto o palabra como un ataque personal. Y tu mente comienza a sentirse mucho más ligera. Así que recuerda esta sexta lección estoica con atención. No te tomes todo de forma personal. La mayoría de las acciones de las personas reflejan su propio mundo interior, no tu verdadero valor. Cuando comprendes esto, descubres una forma nueva de libertad mental, porque ya no necesitas reaccionar a cada comentario, a cada crítica o a cada malentendido. Simplemente eliges responder con calma, con claridad y con una mente que entiende que el comportamiento humano rara vez es tan personal como parece. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 7, donde descubrirás una enseñanza estoica que puede transformar completamente la forma en que utilizas tu tiempo y tu energía en la vida. Lección 7. Protege tu tiempo como si fuera oro. Hay algo en la vida que todos poseemos exactamente en la misma cantidad cada día, pero que muy pocas personas aprenden a proteger realmente. No es el dinero, no es el talento y tampoco es la suerte, es el tiempo. Cada mañana recibimos un nuevo día, 24 horas completas frente a nosotros. Sin embargo, la mayoría de las personas viven como si ese tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera otra oportunidad más adelante para hacer lo importante, para perseguir lo que realmente importa o para convertirse en la persona que desean ser. Los estoicos pensaban de forma muy diferente. Para ellos el tiempo era el recurso más valioso que un ser humano podía poseer, mucho más valioso que la riqueza o la fama, porque el dinero puede recuperarse, la reputación puede reconstruirse, pero el tiempo perdido jamás regresa. El filósofo estoico Séneca hablaba de esto con una claridad sorprendente. En uno de sus escritos más conocidos decía que el problema no es que la vida sea corta, sino que desperdiciamos gran parte de ella. Observa la profundidad de esa idea. Muchas personas sienten que los años pasan demasiado rápido, que el tiempo se escapa entre las manos. Pero cuando miramos con honestidad, descubrimos que gran parte de nuestra vida se pierde en distracciones, preocupaciones innecesarias o actividades que no aportan nada significativo a nuestro crecimiento. Séneca observaba cómo las personas eran extremadamente cuidadosas con su dinero, pero sorprendentemente descuidadas con su tiempo. Protegían sus posesiones con gran atención, pero entregaban sus horas y días a cualquier cosa que capturara su atención momentáneamente. Conversaciones vacías, conflictos innecesarios, preocupaciones sobre cosas que nunca sucederán. Todo esto consume el recurso más valioso que tenemos sin que muchas veces nos demos cuenta. Imagina por un momento que cada mañana alguien depositara una cantidad de oro en tu mesa, exactamente 24 monedas de oro cada día, pero con una condición muy clara. Las monedas que no uses antes de que termine el día desaparecerán para siempre. No podrás guardarlas ni recuperarlas después. ¿Cómo usarías esas monedas? Probablemente serías mucho más cuidadoso. Pensarías con más atención en dónde invertirlas. Elegirías con más conciencia en qué actividades gastar cada una de ellas. Pues el tiempo funciona exactamente de esa manera. Cada día recibimos 24 horas y cuando el día termina, las horas que no usamos de forma consciente desaparecen para siempre. Los estoicos vivían con una conciencia muy clara de esta realidad. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cada día podía ser el último. No lo hacía desde una visión pesimista de la vida, sino desde una profunda apreciación por el presente. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, cada momento adquiere un valor diferente. Las pequeñas distracciones pierden importancia. Las discusiones inútiles dejan de parecer tan urgentes. Y comienzas a preguntarte con más frecuencia si lo que estás haciendo realmente merece tu tiempo. Aquí aparece una pregunta muy importante para reflexionar. ¿En qué cosas estás gastando la mayor parte de tu tiempo actualmente? ¿En actividades que te ayudan a crecer, a aprender y construir algo significativo? ¿O en distracciones que solo llenan el espacio entre un día y otro?
Esta pregunta no es fácil de responder con total honestidad, porque todos, en mayor o menor medida, dejamos que el tiempo se deslice hacia cosas que no aportan mucho valor real. Pero los estoicos no buscaban la perfección absoluta. Lo que buscaban era conciencia. Cuando empiezas a observar cómo utilizas tu tiempo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar cuántos momentos se van en preocupaciones sobre situaciones que aún no han ocurrido. Cuántas horas se pierden en pensamientos repetitivos sobre problemas que no puedes controlar. Cuánta energía se gasta intentando convencer a personas que no desean escuchar. Poco a poco, comienzas a comprender que proteger tu tiempo también significa proteger tu mente. Porque el tiempo no solo se mide en horas, también se mide en atención. Cada pensamiento ocupa espacio en tu día. Cada conversación ocupa energía mental. Cada actividad dirige tu vida en una dirección u otra. Los estoicos elegían sus actividades con cuidado precisamente por esta razón. Sabían que cada momento dedicado a algo trivial era un momento que no podía ser dedicado a algo verdaderamente importante. Pero lo más interesante es que proteger tu tiempo no significa llenar cada minuto con trabajo o productividad extrema. Los estoicos también valoraban profundamente el descanso, la reflexión y la contemplación. Pasar tiempo en silencio, observar la naturaleza o simplemente reflexionar sobre la vida eran actividades que consideraban esenciales para el equilibrio de la mente. La clave estaba en la intención, usar el tiempo de forma consciente, no automática. Elegir qué merece tu atención en lugar de dejar que cualquier cosa la capture. Cuando comienzas a vivir de esta manera, algo muy curioso ocurre. Tu vida empieza a sentirse más larga, no más corta, porque cada día deja de ser una repetición inconsciente del anterior y comienza a convertirse en una experiencia vivida con más presencia y claridad. Así que recuerda esta séptima lección estoica con mucha atención. Protege tu tiempo como si fuera oro, porque en cierto sentido es incluso más valioso que el oro. El dinero puede comprarse, ganarse o perderse muchas veces a lo largo de la vida, pero cada hora que pasa se convierte inmediatamente en parte de tu pasado. Y la forma en que decides usar esas horas es, en gran medida, la forma en que decides construir tu vida. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 8, donde descubrirás una enseñanza estoica que puede cambiar completamente la forma en que enfrentas los obstáculos y los momentos difíciles de la vida. Lección 8. Los obstáculos no son el problema, son el camino. Una de las creencias más comunes que tenemos sobre la vida es que el camino correcto debería ser fácil. Pensamos que cuando estamos en la dirección correcta, todo debería fluir sin resistencia, sin dificultades y sin contratiempos. Pero la realidad rara vez se parece a esa expectativa. Incluso los caminos más importantes de la vida están llenos de obstáculos inesperados, momentos de incertidumbre y desafíos que parecen aparecer justo cuando más deseamos avanzar. Para muchas personas, estos obstáculos se sienten como señales de que algo está mal. Interpretan cada dificultad como una prueba de que deberían rendirse, cambiar de dirección o abandonar lo que estaban intentando construir. Pero los estoicos tenían una perspectiva completamente diferente. Para ellos, los obstáculos no eran señales de fracaso, eran parte natural del proceso de crecimiento. De hecho, creían que los desafíos eran uno de los instrumentos más poderosos que la vida utiliza para formar el carácter de una persona. Marco Aurelio expresó esta idea de una manera extraordinaria cuando escribió que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase simple encierra una sabiduría profunda. En lugar de ver los obstáculos como barreras que detienen el progreso, los estoicos aprendían a verlos como oportunidades para desarrollar cualidades que, de otra manera, permanecerían dormidas dentro de nosotros. Imagina por un momento a un escultor trabajando con una gran pieza de mármol. Al principio, la roca es dura, pesada y aparentemente sin forma. Cada golpe del cincel parece una destrucción de la piedra original. Pero con cada golpe, el escultor está revelando una forma más clara dentro del bloque.
Si el mármol pudiera hablar, tal vez diría que esos golpes son dolorosos e innecesarios, pero el escultor sabe que cada impacto es parte del proceso que permitirá revelar la figura escondida en su interior. Los estoicos veían los obstáculos de la vida de una manera muy similar. Cada desafío, cada dificultad y cada momento incómodo tiene el potencial de revelar algo más fuerte dentro de nosotros. La paciencia se desarrolla cuando enfrentamos retrasos. El coraje aparece cuando enfrentamos miedo. La resiliencia se forma cuando superamos pérdidas o fracasos. Sin esos momentos difíciles, muchas de nuestras mejores cualidades nunca tendrían la oportunidad de desarrollarse. Epicteto, uno de los maestros estoicos más influyentes, enseñaba que las dificultades no muestran quién eres, sino quién puedes llegar a ser. Cuando la vida es fácil, cualquiera puede parecer fuerte, sabio o paciente. Pero cuando aparecen los problemas, es cuando realmente descubrimos la calidad de nuestro carácter. Aquí aparece una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cómo reaccionas normalmente cuando algo no sale como esperabas? ¿Te frustras inmediatamente? ¿Sientes que el mundo está en tu contra? ¿O logras hacer una pausa y preguntarte qué puedes aprender de esa situación? La forma en que respondes a esta pregunta revela mucho sobre tu relación con los obstáculos. Muchas personas pasan gran parte de su energía intentando evitar cualquier tipo de dificultad. Buscan caminos completamente libres de resistencia, pero en ese intento también evitan muchas de las experiencias que podrían hacerlas crecer. Los estoicos, en cambio, desarrollaban una mentalidad diferente. Cuando encontraban un obstáculo, se preguntaban qué habilidad podían desarrollar a través de esa experiencia. Si alguien los criticaba injustamente, lo veían como una oportunidad para practicar la paciencia. Si enfrentaban un fracaso, lo interpretaban como una oportunidad para aprender y mejorar su estrategia. Si aparecía un problema inesperado, lo trataban como un entrenamiento para su capacidad de adaptación. Esta forma de pensar no elimina las dificultades de la vida, pero transforma completamente la manera en que las experimentamos. En lugar de sentirnos víctimas de cada problema, comenzamos a ver cada desafío como una parte del entrenamiento que la vida nos ofrece. Es como el entrenamiento de un atleta. Ningún atleta se vuelve fuerte evitando el esfuerzo. Los músculos crecen precisamente porque enfrentan resistencia repetidamente. Cada ejercicio desafiante crea pequeñas rupturas en el tejido muscular y es durante la recuperación cuando el cuerpo se vuelve más fuerte que antes. Los obstáculos de la vida funcionan de una manera muy parecida para la mente humana. Cada desafío crea una oportunidad para fortalecer nuestra paciencia, nuestra claridad y nuestra capacidad de mantener la calma bajo presión. Marco Aurelio recordaba constantemente esta verdad en sus meditaciones. Sabía que gobernar un imperio significaba enfrentar problemas constantes, pero en lugar de quejarse por las dificultades, las aceptaba como parte natural de su responsabilidad. Para él, cada desafío era una oportunidad para practicar las virtudes que consideraba más importantes: sabiduría, justicia, disciplina y coraje. Cuando comienzas a adoptar esta perspectiva, algo cambia profundamente dentro de ti. Los problemas dejan de parecer señales de que la vida está funcionando mal. Empiezan a parecer parte del proceso natural de crecimiento. Las dificultades ya no se sienten como enemigos que debes evitar a toda costa, sino como maestros que pueden enseñarte algo valioso si estás dispuesto a aprender. Esto no significa que debas buscar problemas deliberadamente o disfrutar del sufrimiento. Los estoicos no glorificaban el dolor. Lo que hacían era aceptar que los obstáculos son inevitables en la vida humana. Y cuando algo es inevitable, la mejor respuesta no es resistirlo con frustración constante, sino aprender a utilizarlo con inteligencia. Así que recuerda esta octava lección estoica con atención. Los obstáculos no son el problema. Muchas veces son el camino mismo hacia una versión más fuerte, más sabia y más resiliente de ti mismo. Cuando empiezas a mirar las dificultades desde esta perspectiva, incluso los momentos más desafiantes de la vida comienzan a adquirir un significado diferente, porque cada obstáculo puede convertirse en una herramienta que te acerque un poco más a la persona que eres capaz de llegar a ser. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 9,
donde descubrirás una enseñanza estoica que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas el miedo y la incertidumbre en tu vida. Lección 9. El miedo se hace más grande en tu mente que en la realidad. Uno de los poderes más extraños de la mente humana es su capacidad para imaginar problemas, mucho más grandes de lo que realmente son. Muchas veces no sufrimos por lo que está ocurriendo en este momento, sino por lo que creemos que podría ocurrir mañana. La mente comienza a crear escenarios, anticipar fracasos, imaginar críticas, pérdidas o situaciones difíciles. Y antes de que cualquiera de esas cosas suceda, ya sentimos ansiedad, preocupación o miedo. Los estoicos observaban este fenómeno con mucha atención. Sabían que el miedo no siempre nace de la realidad presente, sino de las historias que nuestra mente crea sobre el futuro. Séneca hablaba con frecuencia de este problema. Decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Esta frase resume una de las grandes verdades de la experiencia humana. Muchas de las cosas que tememos nunca llegan a ocurrir, pero el tiempo que pasamos preocupándonos por ellas es tiempo real de nuestra vida. Imagina por un momento a alguien caminando por un sendero en el bosque al atardecer. A lo lejos ve una forma oscura entre los árboles. Desde la distancia, esa forma parece peligrosa, incluso amenazante. La mente comienza a imaginar que podría ser un animal, salvaje o algún tipo de peligro oculto. El corazón se acelera, los pensamientos se vuelven intensos y el miedo empieza a crecer. Pero cuando la persona se acerca un poco más, descubre que la forma oscura era simplemente una roca grande junto al camino. El peligro que parecía tan real en la distancia nunca existió realmente. Los estoicos entendían que la mente humana hace algo muy similar constantemente. Cuando no tenemos información clara sobre el futuro, la imaginación llena ese vacío, y muchas veces lo llena con los peores escenarios posibles. Imaginamos que fallaremos, que seremos rechazados, que algo saldrá mal, o que no seremos capaces de manejar lo que venga. Pero la mayoría de esos escenarios nunca llegan a materializarse. Y si alguno lo hace, casi siempre descubrimos que somos mucho más incapaces de enfrentarlo de lo que pensábamos. Epicteto enseñaba que no son los eventos los que nos perturban, sino las ideas que tenemos sobre esos eventos. Cuando interpretamos una situación futura como una amenaza enorme, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan como si ese peligro ya estuviera presente. Pero en realidad, lo único que está presente es un pensamiento. Marco Aurelio practicaba un método muy interesante para enfrentar este tipo de miedo. Cuando sentía preocupación por algo que podría suceder en el futuro, se preguntaba a sí mismo si ese problema existía en ese momento exacto. Si la respuesta era no, entonces se recordaba que no tenía sentido sufrir ahora por algo que aún no era real. Esto no significa ignorar completamente el futuro o dejar de planificar. Los estoicos valoraban la preparación inteligente, pero también entendían que la diferencia entre preparación y preocupación es enorme. Prepararse significa pensar en posibles desafíos y tomar decisiones conscientes para enfrentarlos. Preocuparse, en cambio, significa repetir los mismos pensamientos negativos una y otra vez, sin que eso cambie nada en la realidad. Aquí aparece una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida has pasado horas o incluso días preocupado por algo que finalmente resultó ser mucho más pequeño de lo que imaginabas? Es una experiencia que casi todos hemos vivido. Antes de una conversación importante, antes de tomar una decisión difícil o antes de enfrentar una situación desconocida, la mente puede crear una montaña de preocupación. Pero cuando finalmente llega el momento real, muchas veces descubrimos que la situación era mucho más manejable de lo que habíamos imaginado. Los estoicos entrenaban su mente para recordar constantemente esta diferencia entre imaginación y realidad. Sabían que el miedo puede convertirse en una especie de ilusión si permitimos que la mente lo alimente sin cuestionarlo. Una técnica que utilizaban era preguntarse: ¿qué es lo peor que realmente podría pasar? Y después de responder esa pregunta, se preguntaban si serían capaces de soportar esa situación si realmente ocurriera. Sorprendentemente, muchas veces la respuesta era sí. Tal vez no sería cómodo o agradable, pero sería soportable.
Y cuando la mente reconoce que incluso el peor escenario es manejable, el miedo comienza a perder gran parte de su poder. Es como encender una luz en una habitación oscura. En la oscuridad, los objetos pueden parecer extraños o amenazantes. Pero cuando la luz aparece, descubrimos que la mayoría de esas formas eran completamente inofensivas. La claridad mental funciona como esa luz. Cuando observas tus miedos con calma y racionalidad, muchos de ellos comienzan a reducirse naturalmente. Los estoicos también recordaban constantemente que la vida siempre contiene incertidumbre. Ninguna persona puede controlar completamente lo que ocurrirá mañana. Pero tratar de controlar el futuro a través de la preocupación constante no lo hace más seguro. Solo roba la tranquilidad del presente. Así que recuerda esta novena lección estoica con atención. El miedo muchas veces se hace más grande en tu mente que en la realidad. Cuando aprendes a observar tus pensamientos con calma y distinguir entre lo que realmente está ocurriendo y lo que solo existe en tu imaginación, descubres una nueva forma de libertad interior. Porque la mente deja de crear tormentas antes de que aparezcan las nubes. Y en lugar de vivir atrapado en escenarios imaginarios, puedes empezar a vivir con más presencia, más claridad y más confianza en tu capacidad para enfrentar lo que la vida traiga. Cuando estés listo, escribe próximo y continuaremos con la lección 10, donde descubrirás una enseñanza estoica que puede transformar completamente la forma en que manejas el fracaso y los errores en tu vida. Lección 10. El fracaso no te define, te enseña. En nuestra cultura, muchas personas temen el fracaso más que cualquier otra cosa. Desde pequeños aprendemos a asociar el error con vergüenza, el fallo con debilidad y la derrota con falta de capacidad. Pero los estoicos veían el fracaso desde una perspectiva completamente diferente. Para ellos, el error no era el final del camino, sino una parte natural del aprendizaje. Nadie nace sabiendo cómo actuar en cada situación de la vida. Todos aprendemos a través de la experiencia, y la experiencia incluye inevitablemente equivocaciones. Epicteto enseñaba que no debemos juzgarnos por cada resultado externo, sino por la intención y el esfuerzo que ponemos en nuestras acciones. Esto significa que el verdadero valor no está únicamente en el resultado, sino en el carácter que mostramos mientras intentamos alcanzar nuestras metas. Imagina por un momento a alguien que está aprendiendo a caminar. Un niño pequeño se levanta, intenta dar un paso y cae al suelo. Si ese niño interpretara cada caída como una prueba de que nunca podrá caminar, jamás avanzaría. Pero los niños no piensan de esa manera. Caen una y otra vez, y cada caída forma parte del proceso natural de aprendizaje. Los adultos, sin embargo, muchas veces olvidan esta simple verdad. Cuando algo no sale como esperábamos, podemos empezar a cuestionar nuestro valor personal. Podemos pensar que el fracaso significa que no somos lo suficientemente buenos. Pero los estoicos entendían que el fracaso solo es información. Es una señal que nos muestra qué ajustar, qué mejorar o qué intentar de manera diferente la próxima vez. Marco Aurelio escribía constantemente sobre la importancia de aceptar los errores como parte del crecimiento. Él sabía que incluso el líder más poderoso del mundo cometería decisiones imperfectas. En lugar de dejar que esos errores lo paralizaran, los utilizaba como oportunidades para reflexionar y mejorar. Esta actitud es profundamente liberadora. Cuando entiendes que equivocarte no te convierte en una persona menos valiosa, el miedo al fracaso pierde gran parte de su intensidad. Muchas personas evitan intentar cosas nuevas porque temen fallar frente a otros. Pero al evitar el fracaso, también evitan el aprendizaje. Cada vez que decides no intentar algo por miedo al error, estás permitiendo que el miedo limite tu crecimiento. Los estoicos proponían un enfoque diferente. En lugar de preguntar ¿y si fracaso?, se preguntaban ¿qué puedo aprender si intento? Esta pequeña diferencia en la pregunta cambia completamente la energía de la mente. Una pregunta genera miedo, la otra genera curiosidad y crecimiento. Aquí aparece una reflexión importante. ¿Cuántas oportunidades has evitado en tu vida simplemente por el temor o a no hacerlo perfectamente? Tal vez un proyecto, una conversación, una nueva habilidad o una meta personal.
El miedo al fracaso puede parecer protector, pero muchas veces se convierte en una barrera invisible que nos impide avanzar. Los estoicos no buscaban el éxito externo como medida principal de su valor. Buscaban vivir con virtud, actuar con integridad y esforzarse con disciplina. Si el resultado era positivo, lo aceptaban con gratitud. Si el resultado no era el esperado, lo analizaban con calma y seguían adelante. Esta mentalidad convierte cada experiencia en una lección. Incluso los errores más grandes pueden transformarse en maestros silenciosos, si estás dispuesto a aprender de ellos. Cuando comienzas a ver el fracaso de esta manera, algo profundo cambia dentro de ti. Dejas de asociar tu identidad con cada resultado. Empiezas a entender que un error no es una etiqueta permanente, sino un momento específico dentro de un proceso más amplio. Así como un capítulo no define todo un libro, un error no define toda tu vida. Los estoicos comparaban la vida con un entrenamiento continuo. Cada dificultad, cada intento y cada resultado forman parte de la práctica constante de mejorar como persona. El verdadero fracaso, desde su perspectiva, no era equivocarse, sino dejar de intentarlo por miedo. Porque cuando abandonas tus esfuerzos, dejas de crecer. Así que recuerda esta 10ª lección estoica con claridad. El fracaso no te define, te enseña. No es una sentencia sobre tu valor, sino una oportunidad para desarrollar resiliencia, paciencia y sabiduría. Cuando aceptas esto, el miedo a equivocarte pierde poder sobre ti, y en su lugar aparece algo mucho más fuerte: la disposición a intentar, aprender y avanzar con confianza, sabiendo que cada paso, incluso los imperfectos, forman parte del camino hacia una versión más fuerte y consciente de ti mismo. Lección 11. La disciplina es una forma de libertad. Muchas personas creen que la disciplina es una forma de restricción. Piensan que seguir horarios, mantener hábitos o controlar impulsos significa perder libertad. Pero los estoicos entendían algo completamente diferente. Para ellos, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras en cada momento, sino tener el control sobre tus propios deseos y acciones. Cuando una persona vive guiada únicamente por impulsos, emociones o distracciones, en realidad no es libre. Está reaccionando constantemente a estímulos externos. Si aparece la pereza, se detiene. Si surge el enojo, responde. Si surge una tentación, la sigue sin cuestionarla. Esa vida puede parecer espontánea, pero en realidad está dominada por fuerzas internas que no están bajo control consciente. Los estoicos enseñaban que la disciplina es el camino hacia una mente fuerte, no como una imposición externa, sino como una elección interna. Cuando decides levantarte a pesar del cansancio, cuando eliges estudiar en lugar de distraerte, cuando decides actuar con moderación en lugar de exceso, estás fortaleciendo tu capacidad de dirección personal. Epicteto decía que nadie puede controlarte si tú mismo eres dueño de tus decisiones. Esto significa que cada pequeño acto disciplinado es un paso hacia una mayor independencia interior. Imagina por un momento a alguien que quiere ponerse en forma. Puede decir que desea estar saludable, pero si no tiene disciplina para hacer ejercicio regularmente, sus deseos no se convierten en realidad. La disciplina transforma intención en acción. Sin ella, las metas permanecen como ideas. Con ella, las ideas se convierten en resultados. Pero la disciplina no solo se aplica al ejercicio o al trabajo, también se aplica a la mente. Cuando decides no alimentar pensamientos negativos repetitivos, estás practicando disciplina mental. Cuando eliges no reaccionar impulsivamente ante una provocación, estás fortaleciendo tu autocontrol. Cada vez que eliges la respuesta consciente en lugar de la reacción automática, estás ejerciendo disciplina. Y esa disciplina es lo que te permite vivir con mayor serenidad. Marco Aurelio practicaba esta forma de autocontrol diariamente. A pesar de tener poder absoluto en el imperio, se recordaba constantemente que su verdadera autoridad comenzaba dentro de su propia mente. Si no podía gobernar sus emociones, entonces el poder externo no significaba nada. Esta reflexión es muy importante. Muchas personas buscan libertad externa, pero descuidan la libertad interior. Sin disciplina, incluso las oportunidades pueden convertirse en distracciones. Con disciplina, incluso las limitaciones pueden convertirse en fortalezas.
Aquí aparece una pregunta para reflexionar con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida sabes exactamente lo que deberías hacer, pero te cuesta mantener la constancia? Tal vez en tus hábitos diarios, en la forma en que manejas tu tiempo o en cómo reaccionas emocionalmente. La disciplina no requiere perfección, requiere repetición consciente. Cada pequeño esfuerzo cuenta. Cada decisión alineada con tus valores fortalece tu carácter. Los estoicos entendían que la disciplina crea coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Cuando esa coherencia aumenta, también aumenta la confianza en ti mismo, porque empiezas a verte como alguien capaz de cumplir sus propias promesas. Y esa confianza no depende de la aprobación externa, nace del respeto hacia tu propio compromiso. La disciplina también protege tu energía. Cuando estableces rutinas saludables, cuando limitas distracciones innecesarias y cuando decides enfocarte en lo importante, reduces el caos mental. Tu día se vuelve más claro o tus decisiones se vuelven más intencionales y tu mente comienza a experimentar una sensación de orden interno. Ese orden es una forma profunda de libertad. Así que recuerda esta 11ª lección estoica. La disciplina no es una prisión, es una herramienta de liberación. Te permite actuar de acuerdo con tus valores en lugar de ser controlado por impulsos momentáneos. Cuando desarrollas disciplina, no te vuelves rígido, te vuelves fuerte. No pierdes libertad, la ganas. Porque la verdadera libertad comienza cuando eres capaz de gobernar tu propia mente y dirigir tus propias acciones con claridad y propósito. Lección 12. La calma es una fuerza silenciosa en un mundo que valora la rapidez, la reacción inmediata y la intensidad emocional. La calma puede parecer debilidad. Muchas personas creen que quien habla más fuerte, responde más rápido o reacciona con más energía es quien tiene el control. Pero los estoicos sabían algo diferente. La verdadera fuerza no siempre es visible. A veces se expresa en silencio, en pausa, en respiración controlada y en una mente que no se deja arrastrar por el caos exterior. La calma no significa indiferencia, significa dominio interior. Significa que pase lo que pase alrededor, tu mente no pierde su equilibrio fácilmente. Marco Aurelio vivió en tiempos de guerras, conflictos y presiones constantes. Sin embargo, en sus escritos privados, siempre regresaba a la importancia de mantener la serenidad. Él entendía que si su mente se volvía caótica, sus decisiones también lo serían. Y en una posición de liderazgo, la claridad mental era esencial. Pero esta lección no es solo para líderes o emperadores. Es para cualquier persona que quiera vivir con más estabilidad emocional. La vida cotidiana está llena de pequeñas situaciones que pueden alterar nuestro estado interior. Un comentario inesperado, un retraso, un cambio de planes, un problema técnico. Si reaccionamos inmediatamente con frustración, permitimos que cada evento externo controle nuestro estado mental. Los estoicos enseñaban que entre el evento y nuestra reacción existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra capacidad de elegir la calma. Cuando practicas la calma, no estás negando lo que sientes. Estás observando la emoción sin dejar que te domine. Por ejemplo, si alguien te provoca, la reacción automática puede ser responder con igual intensidad. Pero si respiras, observas la situación y eliges responder con tranquilidad, estás demostrando una fuerza mucho mayor. La persona que intenta provocarte puede esperar una reacción emocional. Cuando no la recibe, pierde poder sobre la situación. La calma desarma el conflicto. Los estoicos comparaban la mente serena con un lago tranquilo. Cuando el agua está en calma, refleja el cielo con claridad. Pero si el agua está agitada, la imagen se distorsiona. De la misma manera, cuando tu mente está tranquila, puedes ver las situaciones con mayor objetividad. Puedes pensar con claridad. Puedes tomar decisiones más sabias. Pero si tu mente está llena de agitación constante, cada problema parece más grande de lo que realmente es. Aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo reaccionas cuando algo interrumpe tus planes? ¿Tu primera respuesta es estrés, irritación o preocupación? ¿O intentas mantener un momento de silencio interior antes de actuar? La calma no se desarrolla de un día para otro. Es el resultado de práctica constante. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, fortaleces esa habilidad. Cada vez que decides observar antes de responder, entrenas tu mente para ser más estable.
Los estoicos entendían que la mayoría de los conflictos se intensifican por reacciones emocionales rápidas. Cuando una persona responde con enojo, la otra suele responder con más enojo. Pero cuando alguien mantiene la calma, el ciclo puede romperse. La calma tiene un efecto contagioso. Puede transformar el ambiente sin necesidad de palabras fuertes. No significa que nunca expreses tu opinión. Significa que lo haces desde un lugar de equilibrio, no desde la impulsividad. Una mente calmada también reduce el arrepentimiento. Muchas palabras que dañan relaciones se dicen en momentos de emoción intensa. Pero cuando practicas la calma, reduces la probabilidad de decir algo que luego lamentes. La serenidad crea espacio para pensar antes de hablar. Y ese espacio protege tanto tus relaciones como tu reputación. Marco Aurelio recordaba así mismo que no debía permitir que las acciones de otros alteraran su carácter. Su estabilidad interior era más importante que cualquier provocación externa. Esta mentalidad es una forma de liderazgo personal. No importa lo que ocurra afuera, tu respuesta puede mantenerse firme y equilibrada. La calma no elimina los desafíos, pero cambia la forma en que los enfrentas. Cuando enfrentas un problema con serenidad, tu mente trabaja mejor. Encuentra soluciones con más claridad, evita decisiones impulsivas y reduce el estrés innecesario. Así que recuerda esta 12ª lección estoica. La calma es una fuerza silenciosa. No necesita gritar para demostrar su poder. Simplemente permanece estable cuando todo a su alrededor intenta moverse rápidamente. Cuando desarrollas esta cualidad, tu vida se vuelve más equilibrada, porque mientras otros reaccionan sin pensar, tú respondes con claridad. Y en ese equilibrio interior, encuentras una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Lección 13. Acepta lo que no puedes controlar. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es sencilla, pero poderosa. Hay cosas que están bajo tu control y hay cosas que no lo están. Cuando intentas controlar lo que no depende de ti, solo encuentras frustración. Pero cuando aceptas esa diferencia, tu mente se libera. Esta idea puede cambiar la forma en que ves la vida. Epicteto enseñaba que nuestra tranquilidad no depende de los eventos externos, sino de nuestra interpretación de ellos. No podemos controlar el clima, las opiniones de los demás, el pasado, ni muchas de las circunstancias que aparecen sin aviso. Pero sí podemos controlar nuestra respuesta, y ahí está nuestra verdadera responsabilidad. Imagina que estás conduciendo un vehículo. No puedes controlar el tráfico, los otros conductores, ni las condiciones de la carretera. Pero puedes controlar tu velocidad, tu atención y tus decisiones. Esa es la diferencia entre preocupación y acción. La preocupación intenta controlar todo. La acción se enfoca en lo que sí puede manejar. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento humano proviene de luchar contra la realidad. Cuando algo sucede y lo rechazamos mentalmente, creamos tensión interna. Pero cuando aceptamos el hecho como es, no como quisiéramos que fuera, la mente encuentra paz. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer la situación con claridad antes de actuar. Por ejemplo, si enfrentas una dificultad en el trabajo, puedes gastar energía quejándote o puedes aceptar el hecho y buscar soluciones. La aceptación te da poder. La negación te lo quita. Cuando aceptas una situación, reduces la resistencia interna. Y cuando reduces la resistencia, conservas energía para lo que realmente importa. Esto no significa que todo sea fácil. Significa que decides no desperdiciar tu fuerza mental en lo imposible. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas veces te has preocupado por algo que nunca ocurrió? ¿Cuánta energía has gastado imaginando escenarios negativos que solo existían en tu mente? Los estoicos enseñaban que el futuro no existe todavía y el pasado ya no puede cambiarse. Solo el presente está disponible para nuestra acción. Si dedicas tu energía a aceptar el presente, puedes construir un futuro más fuerte. Pero si vives atrapado en lo que no puedes cambiar, pierdes el momento actual. Marco Aurelio se recordaba constantemente que debía aceptar las circunstancias externas, sin perder su equilibrio interior. Él sabía que su responsabilidad no era controlar el mundo, sino controlar su mente. Esa perspectiva reduce el estrés y aumenta la claridad. Cuando aceptas lo que no puedes controlar,
Dejas de luchar contra la realidad y comienzas a trabajar con ella. Esto trae serenidad. La aceptación también mejora tus relaciones. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero puedes controlar cómo respondes. Si alguien se comporta de manera injusta, puedes elegir mantener tu dignidad en lugar de reaccionar con la misma actitud. Esa elección fortalece tu carácter. Aquí hay una reflexión importante. ¿Qué situación en tu vida te está causando más tensión ahora mismo? ¿Es algo que realmente puedes cambiar? Si no lo es, tal vez el primer paso no sea actuar, sino aceptar. La aceptación no elimina el problema, pero elimina la resistencia innecesaria. Y cuando la mente deja de resistir, empieza a pensar con mayor claridad. Los estoicos comparaban esta actitud con navegar en el mar. No puedes controlar el viento, pero puedes ajustar las velas. La vida traerá cambios, desafíos y eventos inesperados. Pero tu mente puede permanecer firme si decides enfocarte en lo que depende de ti. Esta es la esencia de la libertad interior. Así que recuerda esta 13ª lección. Acepta lo que no puedes controlar. No luches contra la realidad. En lugar de eso, reconoce la situación y responde con sabiduría. Cuando haces esto, reduces el estrés, aumentas la claridad y recuperas energía para lo que sí puedes transformar. La aceptación no es debilidad, es inteligencia emocional. Y cuando la practicas, tu vida se vuelve más ligera y más consciente. Lección 14. Tu mente es tu verdadero territorio. Puedes perder posesiones, puedes enfrentar cambios, puedes pasar por momentos difíciles. Pero hay un lugar que siempre será tuyo, tu mente. Los estoicos entendían que el verdadero poder no está en el exterior, sino en el interior. No importa dónde estés, ni lo que ocurra alrededor. Tu mente sigue siendo el espacio donde decides cómo interpretar la vida. Y esa interpretación cambia todo. Marco Aurelio escribía para recordarse que no debía permitir que el mundo externo gobernara sus pensamientos. Porque si el mundo controla tu mente, entonces no eres libre. Pero si tú controlas tu mente, entonces ninguna circunstancia puede destruir tu estabilidad interior. Piensa en esto por un momento. Dos personas pueden vivir la misma situación. Una puede sentirse derrotada, la otra puede sentir aprendizaje. La diferencia no está en el evento, está en la mente. Los estoicos enseñaban que los pensamientos no son hechos, son interpretaciones. Y si puedes observar tus pensamientos, también puedes cuestionarlos. No todo lo que piensas es verdad. A veces tu mente exagera, a veces anticipa problemas que no existen, a veces crea historias que aumentan el miedo. Por eso, cuidar tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo. Si llenas tu mente de negatividad constante, tus emociones seguirán ese camino. Pero si entrenas tu mente para buscar claridad, paciencia y perspectiva, tu vida emocional se vuelve más estable. Aquí surge una pregunta profunda. ¿Qué tipo de pensamientos visitas cada día? ¿Son pensamientos que te fortalecen o que te debilitan? No puedes evitar que surjan pensamientos, pero sí puedes decidir cuáles alimentar. Cuando un pensamiento negativo aparece, no tienes que creerlo automáticamente. Puedes observarlo. Puedes preguntarte, ¿es útil este pensamiento? ¿Me ayuda a actuar mejor? Esa pausa cambia todo. Los estoicos comparaban la mente con un jardín. Si no lo cuidas, crecerán malas hierbas. Pero si lo atiendes con atención, florecerán ideas fuertes y saludables. Tú eres el jardinero de tu mente. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Cuando entiendes que tu mente es tu territorio, también entiendes que tu paz depende de ti, no de las opiniones externas, no de la aprobación, no de las circunstancias. Esto no significa ignorar el mundo, significa que decides cómo responder al mundo. Si alguien critica, puedes elegir aprender o puedes elegir reaccionar. Si algo sale mal, puedes elegir frustración o aprendizaje. La mente fuerte no es la que nunca duda, es la que sabe recuperar el equilibrio rápidamente. Los estoicos practicaban el autoexamen diario, revisaban sus acciones, sus pensamientos y sus reacciones. No para juzgarse con dureza, sino para mejorar con conciencia. Ese hábito fortalece el carácter. Cuando comienzas a observar tu mente, te vuelves más consciente de tus patrones. Y cuando eres consciente puedes cambiar. Recuerda esto con claridad. Tu entorno influye, pero tu mente decide.
Si tu mente está entrenada, ningún desafío externo puede quitarte la estabilidad interior. Puedes estar en medio del ruido y aún así mantener silencio interno. Puedes enfrentar dificultades y aún así conservar dignidad. Esa es la verdadera soberanía personal. Así que esta lección es un recordatorio poderoso. Tu mente es tu verdadero territorio. Protégela, cuídala, entrénala. No permitas que pensamientos automáticos gobiernen tu vida. Tú eres quien dirige el enfoque. Tú eliges la perspectiva. Tú decides cómo interpretar cada experiencia. Cuando dominas tu mente, dominas tu mundo interior. Y cuando tu mundo interior está en paz, nada externo puede robarte completamente la tranquilidad. Lección 15. Vive como si este día fuera importante. Los estoicos nos recuerdan una verdad que a menudo olvidamos. La vida no está hecha solo de grandes momentos. Está hecha de días. Y cada día es una oportunidad para practicar la virtud, la calma y la disciplina. No necesitas esperar un año nuevo para cambiar. No necesitas una crisis para crecer. Cada mañana es un comienzo silencioso. Marco Aurelio comenzaba sus días recordando que encontraría personas difíciles, situaciones inesperadas y desafíos. Pero también se recordaba que tenía la capacidad de responder con dignidad. No podía controlar lo que sucedería, pero sí podía decidir quién sería frente a eso. Y esa decisión es la esencia del estoicismo. Vivir como si este día fuera importante significa actuar con intención. No vivir en piloto automático, no dejar que las horas pasen sin conciencia. Significa preguntarte, ¿estoy usando mi tiempo de manera que respete mis valores? El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tienes. No puedes almacenarlo, no puedes recuperarlo. Cada minuto que pasa no regresa, por eso los estoicos lo consideraban sagrado. No en sentido religioso, sino en sentido práctico. Si sabes que tu tiempo es limitado, empiezas a elegir mejor. Empiezas a hablar con más cuidado, empiezas a escuchar con más atención, empiezas a actuar con más propósito. Aquí hay una reflexión importante. Si hoy fuera tu último día, ¿vivirías igual? ¿Cambiarías algo en tu forma de tratar a los demás? ¿Cambiarías algo en cómo usas tu energía? Esta pregunta no busca miedo, busca claridad. Porque cuando entiendes que el tiempo es finito, cada día gana valor. Los estoicos no vivían con ansiedad por el futuro. Vivían con conciencia del presente. Sabían que el único momento real es ahora. El pasado ya pasó. El futuro aún no existe. Pero el presente está en tus manos. Vivir con esta mentalidad transforma pequeñas acciones en decisiones significativas. Cuando trabajas, lo haces con enfoque. Cuando hablas, lo haces con respeto. Cuando descansas, lo haces con intención. Todo se vuelve más consciente. Y aquí está una de las verdades más hermosas del estoicismo. No necesitas una vida extraordinaria para vivir con virtud. Puedes empezar hoy, en tu casa, en tu trabajo, en tus conversaciones diarias. La grandeza no depende del reconocimiento. Depende de tu carácter. Pregúntate ahora, ¿cómo quiero recordar este día? ¿Qué tipo de persona quiero ser hoy? No mañana, no el próximo mes, hoy. Cada día es una práctica, una oportunidad para mejorar un poco. No necesitas cambios enormes, solo necesitas pequeñas decisiones consistentes. Una conversación más amable, una reacción más tranquila, un momento de paciencia extra. Eso es vivir con sabiduría. Así que recuerda esta última lección. Vive como si este día fuera importante, porque lo es. No necesitas controlar todo el futuro. Solo necesitas cuidar este momento. Si haces eso, los días se acumularán en una vida con propósito. Y ahora, al final de este viaje, recuerda las palabras centrales del estoicismo. No puedes controlar el mundo, pero puedes controlar tu mente. No puedes controlar cada evento, pero puedes controlar tu respuesta. Y en esa elección diaria está tu libertad. Si este video te ayudó a pensar con más claridad y a sentir un poco más de serenidad, dale like, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Aquí aprendemos no solo a vivir, sino a vivir con sabiduría. Y en los comentarios, comparte cuál de estas 15 lecciones resonó más contigo. Tu experiencia puede inspirar a alguien más.